Esto es La Cocina Sonora. Y en esta primera receta vamos a cocinar vocalistas en el estudio. 7 episodios junto a 7 cantantes con los que vamos a descubrir un montón de secretos de la grabación de voces en un estudio. En este primer episodio vamos a descubrir cómo se construye el sonido de una voz. Para empezar tenemos que entender que la base del sonido de una voz radica en la fisonomía del cuerpo de la persona. Esto es, el tamaño de la cabeza, la forma de la cara, la boca y los dientes, también las cavidades de resonancia como los senos paranasales y frontales, pero también hasta con la capacidad y la forma de nuestra caja torácica. Pero esto no es todo. Además, hay factores importantes como lo son la cultura y hasta el lenguaje de la persona. La voz es una cosa bastante compleja. Qué sé yo busco, cada día es diferente, todos los días no tengo la voz de la misma manera. Hoy me levanté con la voz rota porque vengo de muchos ensayos con 2 bandas. Si hoy hubiese tenido que grabar, todo lo que sean medios agudos, hoy no los tengo. Tenés los pulmones, la laringe, la caja torácica, todo, aparte en la laringe lo que compone. Y la cantidad de resonadores que uno tiene, que son infinitos lo que se puede hacer, así que es re importante poder trabajarlo y no decir, bueno, yo canto así y no voy a cambiar. Yo creo que el sonido uno lo arma. Yo tengo un timbre, entonces quiero resaltar algo y voy y lo busco. Y quiero decirte otra cosa y lo busco en ese lugar. O sea, siempre voy trabajando, el registro lo trato de trabajar adentro. Pero además de todo esto, el sonido de una voz se termina de construir por algunos otros factores técnicos. En un estudio de grabación, por ejemplo, por la selección adecuada del micrófono. Yo tenía un problema cuando empezamos a tocar, que era que tenía mucho volumen en la voz. Entonces había algunos micrófonos que tenían esta sensación como de, entre comillas, como de ahogarse o de distorsionar porque cantaba con mucho volumen, y si bien la música era muy diferente a la que hago ahora, también no quería que se pierda eso de que se escuche a alguien como con mucho, no solamente volumen, sino intensidad. Y después empecé a darme cuenta que diferentes micrófonos hacían rendir o brillar la voz mía de otra manera. Hay un micrófono para expresar mejor cada voz, digamos. En ese sentido me parece que hay que probar con muchos hasta encontrar, hasta que cada uno encuentre de qué forma se escucha mejor. Por ahí lo que más elijo yo, por mi tipo de voz, que tengo una voz muy mediosa, por ahí tratar de buscar un micrófono que compense un poco la ecualización natural de mi voz. Pero en cuanto a tipo de micrófonos en el estudio, he probado un montón y dependiendo cómo estoy, incluso me ha pasado de cambiar de tipo de micrófono, de grabación en grabación. Capaz lo que me funcionó en una época, en otra época ya no me funcionaba, o la música, a lo mejor el estilo de lo que también envuelve alrededor era específico para tal tipo de micrófono, y me gusta ir probando y viendo con lo que me siento más cómoda. En el caso de mi voz particular y de mi color de voz, los micrófonos condenser funcionan mucho mejor, pero cuando tengo que utilizar la voz como con mucho más potencia, quizás un micrófono dinámico también puede rendir. En eso siempre lo delego a un productor o a algún técnico que está empapado con esos temas. Sé que hay muy buenos micrófonos, pero me supera la información al respecto porque mi trabajo es cantar y sentirme cómodo. Sí, me he encontrado con diferentes micrófonos alucinantes, donde siento más o menos brillo, más o menos color, pero a la hora de yo entrar a un estudio, yo más bien me pongo en las manos del operador que está del otro lado. Creo que para llegar a un estudio hay todo un trabajo, digamos. Uno elige el estudio donde ir a grabar. Entonces, si elige, está eligiendo equipamiento. Y cuando elige equipamiento ya sabe que el micrófono que hay adentro es bueno. No soy un gran conocedor de esas cosas, pero sí, donde hay buenos fierros, allá voy. Yo creo que va mucho también en el técnico que esté ecualizando tu voz mientras vos estás probando con el auricular, escuchándote. Tanto capaz que antes de la canción, decirle para dónde va, o qué querés vos expresar, para que el sonidista también se dé cuenta de que vas a estar a los gritos o querés cantar súper suave. Antes de cantar y de grabar, trato de gritar como un condenado para que el técnico pueda evaluar esa señal y cortarle la frecuencia para que no rompa, no sature. Hay como una adaptación, un trabajo de adaptación entre técnico y cantor, porque tiene que existir ese feedback
para que el técnico entienda cómo se maneja uno. Yo creo que grabar una canción es muy especial, tiene que ver con ese sentimiento. Obviamente, buen micrófono, pero creo que el secreto está en la ecualización. Ahora bien, además de la selección adecuada del micrófono y el trabajo técnico realizado, hay otros factores a tener en cuenta. Uno de ellos, y de los más importantes, es el factor de cercanía, que está dado por la distancia que utilicemos. Tenés que tener en cuenta que tu cabeza tiene que quedar en ese lugar. Tu cuerpo puede bailar lo que vos quieras, pero no te alejes demasiado porque se va a perder un poco la señal. Y las distancias hacen también a lo que uno quiere de la canción. O me acerco más cuando necesito ser un poco más íntimo, o me voy alejando a medida que quiero que el efecto sea otro. Cuando tiene que pegar alaridos o cantar un poquitito más duro, bueno, eso va a requerir de que te alejes para que el micrófono no sature. Cuando tengo que hacer coros me retiro un poco más, porque es como necesito como que tome más el aire de la voz, más que la interpretación, por ejemplo. Lo que sí voy buscando son colores. El color más grave lo busco más cerca. Quiero que ese matiz se escuche, que esté ahí bien preciso, lo busco cerca. No quiero que se fabrique eso. Y cuando peché y salió. No me alejo. El fade out, digamos, el final, hasta eso también. Cuando quiero que el sonido vaya cayendo, busco de hacerlo yo. No quiero que lo haga la máquina, tanto sea la altura, la intensidad, el timbre, la duración. Lo laburo con el aire, con la cavidad torácica, con todo eso que hace al aparato fonador de la voz, ¿no? La diferencia de sonoridad que se genera cuando uno se acerca o se aleja del micrófono no es solo de volumen. Lo que sucede es que el sonido directo de nuestra voz empieza a tener competencia con las primeras reflexiones que emite nuestra sala. Este fenómeno deja prácticamente de tener sentido si utilizamos un micrófono de mano. El micrófono de mano a mí me ayuda mucho a generar una interpretación distinta. Me doy cuenta que el hecho de manipular la distancia manualmente me genera poder manejar el cuerpo de otra forma, poder moverme de otra forma, lo que un condensador, por ejemplo, en un pie no me lo permite, entonces por ahí estoy más limitada a ese tipo de cosas. A mí me gusta mucho moverme dentro del estudio, me gusta, dependiendo que obviamente se está haciendo, digamos. Y he grabado discos con micrófono de mano. Sobre todo cuando después del accidente, que no me podía trasladar a un estudio, me armé en mi casa y pude grabar algunas canciones con un micrófono de mano, que después volvemos al hecho de la interpretación, que podía generar en ese momento que grababa algo que no generaba en el estudio, o porque el estado de ánimo, o porque en ese momento estaba preparado para cantar y quizás a las 3 de la mañana era un poco tarde para ir a un estudio. Así que por ahí el hecho de la interpretación y de poder tener la posibilidad de grabarlo ahí, después cuando lo comparábamos con lo que grabé en el estudio, era superior, sobre todo a la interpretación, ¿no? Lógicamente no la parte técnica, pero sí a la interpretación. Porque generalmente cuando grabo quiero estar suelto como en un escenario. Porque muchos te dicen, cantá ahí, no te despegues de los 15 centímetros, cantá ahí, no te muevas. Y no, yo no soy eso. O sea, es como decirle a mi hija que se quede quieta, digamos. O sea, no va a pasar. En la grabación de la voz pasa por ese tipo de cosas, sentirse cómodo, darle bola a las manías y rendir lo que más puedas. Entonces hay que tener en cuenta todas esas cosas. Fue una producción de Cómo no lo supe antes de grabar y Tip Negocios Publicitarios para Recreo Diario. Este y muchos otros contenidos más encontralos en La Preproducción, el primer libro de grabación profesional pensado para músicos. Adquirilo en nuestra tienda virtual en la web antesdegrabar.com o en las casas de música y librerías de la región.